Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica de Logística y Distribución. En el vídeo anterior de esta lista de distribución estuvimos desarrollando el concepto de cuota de mercado. En este vídeo lo que pretendo es realizar un análisis en mayor profundidad de lo que es la evolución de las ventas de la empresa en cada mercado y en concreto vamos también a ver un concepto que en Power BI se denomina SPLY, Same Period Last Year, es decir, cómo estaba la situación un año antes. En el vídeo anterior, como digo, hicimos una visualización, luego nos iremos a Power BI, de momento la tenemos aquí en la presentación. Hicimos una visualización de la cuota de mercado en la que veíamos cuál era la situación de la cuota de mercado para cada distribuidor, su evolución a lo largo del tiempo, así como la tasa media anual acumulada en cada uno de los mercados. Sin embargo, nos podemos hacer alguna pregunta adicional. Por ejemplo, nos podemos preguntar si la ganancia que se está produciendo en cuota de mercado se está produciendo en mercados en los que el mercado en sí mismo está creciendo o está decreciendo. Esa información no la tenemos aquí. Aquí no podemos observar cuál es el volumen de crecimiento individual de cada uno de los mercados. O también nos podemos preguntar si estamos ganando cuota de mercado en mercados más grandes o más pequeños. De nuevo, esa información no la podemos extraer de esta visualización de datos, siendo ambas preguntas importantes desde un punto de vista de toma de decisiones por parte de la empresa. Por último, también es importante, es relevante plantearnos si está aumentando o disminuyendo, es decir, si está mejorando o empeorando nuestro desempeño respecto al año anterior. Y aquí es donde introduciremos el concepto de Same Period Last Year. Muy bien, pues sin más dilación, vámonos a Power BI. Muy bien, y lo primero que hacemos es crear una nueva página. La vamos a llamar Análisis de Mercado. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta visualización que aparece aquí, gráfico de dispersión. Pinchamos y aquí nos lo genera. Bien, el eje X vamos a poner el crecimiento del mercado. Y aquí en crecimiento del mercado vamos a tener que crear la medida correspondiente que nos permita valorar cómo está creciendo cada mercado en cada momento. Por lo tanto, para poder crear esa medida, lo que hacemos es, vemos ya en anexada para análisis empresa-mercado, recuerden que era la tabla que habíamos creado con el objetivo de poder utilizar simultáneamente datos de ventas de la empresa y datos agregados de ventas en todo el mercado o de todo el mercado, pues vamos a crear aquí una nueva medida y esa nueva medida va a ser el crecimiento del mercado. Ya tenemos las ventas totales de mercado, fíjense, aquí están, y tenemos las ventas totales de mercado TAM 4 trimestres, es decir, las ventas totales de mercado tasa anual móvil 4 trimestres. Bien, pues lo que vamos a hacer entonces es crear la tasa media anual acumulada de esta medida, de VTM TAM 4 trimestres. Así que pues venimos aquí, pinchamos, nueva medida. Y aquí pues utilizamos la formulación que ya hemos desarrollado en otros vídeos anteriores para el cálculo de la tasa media anual acumulada. Le vamos a denominar a esta medida ventas totales de mercado TAM, tasa media anual acumulada trimestral. Y esto va a ser igual a, recuerden, mayúscula Enter. Y vamos a crear variables. La variable que creamos primera es las ventas totales de mercado TAM final, que no van a ser nada más que las ventas totales de mercado TAM 4 trimestres, es decir, esta variable que tenemos aquí. Esto, como ya digo, está bastante explicado ya en vídeos anteriores de esta lista de distribución. Mayúscula Enter, creamos la variable ventas totales de mercado TAM inicial,
que esto no va a ser nada más que el resultado de la función calculate, es decir, de una función que nos va a permitir ver cuáles son las ventas totales de mercado hace cuatro trimestres. Entonces vamos a poner aquí la variable ventas totales de mercado, esta, TAM 4 trimestres, y nos lo vamos a llevar para atrás una serie de periodos, 4 trimestres. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizamos la función de itat y utilizamos la variable fechas, fechas 1 fecha. Nos llevamos 4 periodos, menos 4, y esos periodos son trimestres. Vamos aquí a tabulador, y con eso cerramos la función de itat y cerramos la función calculate. Mayúscula enter, damos al return, y de nuevo mayúscula enter, y realizamos el power, la potencia de, en primer lugar, la división, el divide, VTM tam final, esto estaría en el numerador, VTM tam inicial, esto estaría en el denominador, blank, por si hay un denominador igual a 0, y esto lo elevamos a un cuarto, a 1 dividido entre 4, cerramos en la potencia y restamos 1. Esa es la fórmula de la tasa media anual acumulada. Como digo, si no la recuerdan, váyanse a la lista de distribución y hay un vídeo dedicado a la tasa media anual acumulada. Muy bien, y con esto estaría creada la variable. Damos a enter y ahí la tenemos. Esta variable es un porcentaje o es un crecimiento, entonces vamos a darle aquí porcentaje, formato porcentaje, y lo dejamos en 2 decimales. Bueno, ya hemos creado la variable que vamos a poner en el eje X, y de hecho pues ya la podemos directamente meter en el eje X. De momento pues no nos sale realmente nada relevante. Bueno, ¿qué vamos a tener en el eje Y de esta visualización? Pues en el eje Y lo que vamos a tener es el crecimiento en ventas netas de la empresa. Vamos a ver cuál es el crecimiento de ventas que se produce por parte de la empresa. Y bueno, pues para ello lo que necesitamos, esta variable que tenemos aquí, ventas netas TAM 4 trimestres, pero en su formato tasa media anual acumulada. De modo que vamos a poder saber si estamos creciendo a mayor ritmo que el mercado o a menor ritmo que el mercado. Bueno, pues para ello de nuevo creamos una nueva medida, y para no poner aquí toda la programación, pues lo que podemos hacer es venirnos aquí, para no empezar de cero la programación, venirnos aquí, mejor dicho, a la que ya teníamos creada, damos a control C, y ahora de nuevo creamos la nueva medida y lo pegamos. Y vamos a cambiar cosas. ¿Qué vamos a cambiar? Pues no van a ser las ventas totales de mercado, sino que van a ser las ventas netas totales de la empresa. Ventas netas totales, podemos dejar TAM, TMAA, trimestral. La variable que creamos es ventas netas totales, TAM final, y esta variable, si la tenemos creada, pues ventas netas totales, ahí lo tenemos, TAM 4 trimestres. Damos a enter. Aquí tenemos ventas netas totales, TAM inicial, y aquí de nuevo el calculate, pero esta vez esta variable, en lugar de ser la de ventas totales de mercado, queremos que sea la de ventas netas totales, TAM 4 trimestres. Damos a tabulador. Ahí lo tenemos. Y aquí cambiamos, ponemos VNT TAM final y VNT TAM inicial. Y ya lo tenemos. Vamos a enter. Y ya hemos creado esta variable, aquí la tenemos, y de nuevo le damos un formato de porcentaje y por defecto sale el número de decimales que queremos, que es 2. Y ya podemos poner esto en el eje. No nos ha hecho todavía nada demasiado relevante, pero en cuanto pongamos distribuidor en la leyenda, pues ya empezamos a ver cosas, ya empezamos a ver cómo cada uno de los distribuidores tienen unos crecimientos de ventas netas propias
como de las ventas que hay en el mercado, ¿no? De todo el mercado. De esa manera, pues podríamos ver que, por ejemplo, el distribuidor 6 pues crece a las ventas de la empresa a un ritmo muy superior, el 20 y algo por ciento. Entonces, si ponemos aquí, vemos que es el 22,17%, mientras que el mercado solo está creciendo al 4,5%. Esto es efectivamente un buen desempeño. Entonces ya vemos que nos podemos ir viendo pues, fácilmente el desempeño de cada uno de los mercados. Luego utilizaremos alguna herramienta para hacerlo visualmente más atractivo. ¿Qué más queremos saber? Bueno, queremos saber el tamaño de cada mercado. Y para saber el tamaño de cada mercado vamos en esta visualización, bueno, pinchamos aquí, en tamaño de la burbuja vamos a poner una variable. ¿Y qué variable vamos a poner? Bueno, pues vamos a poner las ventas totales del mercado TAM 4 trimestres. Ventas totales del mercado TAM 4 trimestres. Aquí lo tenemos. Entonces vemos el tamaño relativo de cada uno de los mercados. Vemos que, por ejemplo, este mercado, luego cambiamos los colores, este mercado, pues el distribuidor 4, el mercado número 4, pues es junto con el 2, los mercados son los mercados más pequeños. Por supuesto, esto lo podemos también hacer para categorías de producto. Entonces lo que vamos a hacer, esto lo vamos a reducir un poquito. Arriba vamos a poner una segmentación de datos, vamos a poner la categoría y dentro de lo que es el formato de esta visualización, pues vamos a ponerlo de modo que nos aparezca la mostrar opción seleccionar todo. Bueno, podemos dejar así de momento. Aquí y esto pues lo subimos ahí y esto pues lo podemos bajar un poquito. Muy bien, vamos ya directamente a poner los colores que son los suyos, entonces vamos a venirnos aquí y por ejemplo pues aquí vamos a copiar formato, venimos a análisis de mercado y pegamos el formato aquí. Y esto pues lo que hace es pegarnos los colores directamente. Vamos a cambiar los títulos. Esto es una cuestión aquí de formato del objeto visual. Y en general, pues título, aquí, pinchamos, seleccionamos todo para borrar y podemos poner, por ejemplo, momento actual. Momento actual. Ahí tenemos. Este es el comportamiento que está teniendo en el momento actual en cada uno de los mercados. Este es el comportamiento a junio de 2018, en el momento actual. ¿Qué más cosas? Bueno, vamos a cambiar los títulos de los ejes X e Y. Entonces, de nuevo, venimos aquí, en el eje X, el título del eje X, vamos a poner el texto que no sea automático, sino que ponga, por ejemplo, crecimiento del mercado TMA trimestral. Muy bien. Y en el eje Y, pues hacemos un poco lo mismo. Eje Y, venimos aquí, título y el texto. Ponemos crecimiento en ventas netas TMA trimestral. Vale, y entonces ¿cómo nos podemos facilitar un poco el análisis? Bueno, pues una cosa que sería interesante sería trazar una línea que nos mostrara la equidistancia o digamos el mismo valor en el eje X que en el eje Y, de modo que podemos ver aquellos círculos que estén por encima son mercados en donde se está creciendo por encima del crecimiento del mercado, y los círculos que estén por debajo representan mercados en los que la empresa está creciendo en ventas a una tasa inferior a la del propio crecimiento del mercado. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues relativamente sencillo. Simplemente esta es una opción que nos da el objeto visual. Nos venimos aquí a agregar más análisis a sus objetos visuales y buscamos sombrado de simetría. Esto si lo hacemos un poquito más grande veremos el texto completo. Sombreado de simetría. Si marcamos ahí,
Lo que estamos viendo es la línea y los dos sombreados que nos indican cuáles son los mercados en los que la empresa está creciendo por encima de lo que crece el mercado en relación a los mercados en los que la empresa está creciendo por debajo de lo que crece el mercado. Entonces, bueno, pues esto es una forma muy rápida de ver estos mercados con mejor y con peor desempeño. ¿Alguna información más que puede ser interesante? Bueno, pues podemos plantearnos el colocar líneas en los ejes donde está el 0%. Vamos a crear una línea constante del eje X, agregamos línea y esta línea que agregamos ya por defecto nos ha salido en el 0%. La dejamos así, por ejemplo, en azul. Todo lo que nos está indicando es que todos los mercados están creciendo a tasas positivas. También podemos agregar una línea constante del eje Y, agregamos línea y ya por defecto nos sale una línea que se nos queda en el 0%, y podemos ver cuáles son los mercados en los que la empresa está creciendo en ventas, que incluyen no solamente los mercados 6 y 5, que son claramente los mejores, sino también los mercados 2 y 4. Sin embargo, en los mercados 3 y 1 estamos creciendo a tasa media anual acumulada trimestral por debajo del 0%. Estamos teniendo tasas negativas de crecimiento. Las ventas anuales están bajando. Bueno, pues una forma también muy rápida de ver la información. Y por último, pues podemos introducir unas líneas de promedio. Unas líneas de promedio que para lo que pueden servir es para indicar, bueno, pues cuáles son los mercados que están por encima y los mercados que están por debajo en cuanto a crecimiento, ya sea en cuanto a crecimiento en ventas netas como en cuanto a crecimiento del mercado. ¿Cómo hacemos esto? Pues también muy sencillo. Si está aquí línea de promedio, agregamos línea, lo hacemos para una serie. Y la serie, por ejemplo, pueden ser las ventas totales medias, TAM, es decir, las ventas totales, del mercado, las ventas totales del mercado, TAM, tasa media anual trimestral. Es decir, esta nos va a agregar una línea de promedio en el eje X, crecimiento del mercado. Y aquí lo tenemos. De hecho, nos lo ha agregado en el mismo color, en el color azul. Entonces, pues lo que vamos a hacer es simplemente cambiarle el color. Vamos a poner, por ejemplo, un color negro y ahí lo tenemos. Esto nos está indicando que la mayor parte de los mercados están creciendo por encima del promedio. Bueno, en definitiva, los mercados 6, 5, 4 y 2 están creciendo por encima del promedio. El mercado 3 está creciendo básicamente en el promedio, 4,20. Está creciendo el mercado cuando el promedio, lo podemos saber cuál es el promedio también. Vamos a agregar la etiqueta de datos y así sabremos con precisión. Vemos que el promedio es 4,18. Vamos a darle formato, vamos a ponerlo en negro. Color negro, 4,18%. Ahí lo tenemos. Bueno, y realmente es el mercado 2, o el mercado 1, mejor dicho, el mercado que está creciendo a unas tasas muy por debajo de lo que crece el promedio. Todavía son positivas, pero muy por debajo de lo que crece el promedio del mercado. Vamos a hacer lo mismo con el eje X, pues entonces vamos a agregar una línea, vamos a agregar otra línea de promedio, vamos a poner aquí agregar línea de promedio, esta vez lo vamos a agregar para las ventas netas totales, TAM, vamos a cambiarle el color, vamos a colocar un color negro también y vamos a colocar la etiqueta de datos y le vamos a dar un formato a esa etiqueta de datos, vamos a dar un formato de color también negro. Y ahí lo tenemos. La mayor parte tenemos el promedio de crecimiento de nuestras ventas es el 5,54%, con los mercados 5 y 6 creciendo a un ritmo muy superior y desde luego claramente los mercados, sobre todo el 1, pero también el 3, creciendo a tasas pues muy bajas, nuestras ventas. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado una visualización de datos bastante sencilla de interpretar y bueno, y interesante, ¿no? Desde un punto de vista de análisis. Vamos a añadir también este mismo gráfico, pero un año antes. Bien, parece que el vídeo ya está quedando lo suficientemente largo, entonces lo que vamos a hacer es dejar este análisis de same period last year, del mismo
periodo el año pasado para el próximo vídeo de esta lista de distribución. Saludos cordiales.